Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y, levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, qué alegría encontrarnos hoy con esta maravillosa palabra del Señor. Qué bonito de verdad saber, hermanos y hermanas, cómo nuestra Madre Iglesia siempre nos alimenta con su bella palabra. Ya nos encontramos en la 22ª semana del tiempo ordinario. En este día, pues, la Iglesia también celebra a San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Y en medio de toda esta celebración, de esta alegría, nos prepara este hermoso Evangelio que acabamos de escuchar. En el capítulo 4 de San Lucas, en los versículos del 16 al 30. Primeramente, hermanos y hermanas, vemos cómo el Señor Jesús comienza su ministerio evangelizador. Recordemos lo que dice claramente el evangelista San Mateo,
que Jesús, al ser bautizado, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, donde estuvo 40 días y 40 noches preparándose para esta misión. Y San Lucas nos cuenta que cuando él viene a la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, para la lectura, se le dio el libro del profeta Isaías. Lo desenrolla y al encontrar aquel pasaje donde dice claramente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Hermanos, hermanas, esta es la misión del Señor. Primeramente, anunciar la buena nueva, el perdón de los pecados, aun cuando inmerecidamente Él viene para rescatarnos a nosotros y podernos conceder aquella gracia perdida por Adán y Eva en el jardín del Edén. Ahora, si por un hombre todos pecamos, por un hombre ahora todos volvemos nuevamente a la gracia de Dios mediante la aceptación del mensaje de Jesús. Por eso es buena noticia, por eso Jesús es buena noticia, porque Él es aquel que ha venido nuevamente a rescatar, a redimir a la persona humana. Y dentro de eso vamos a encontrar nosotros que cuando se recibe la buena noticia de Jesús, cuando se recibe a Jesús en el corazón, desde el momento de nuestro bautismo, hermanos y hermanas, entramos a nosotros a formar parte de la gran familia de los hijos de Dios. Y como hijos de Dios dice claramente que esa palabra es anunciada a los pobres. Dirá San Mateo también, a los pobres de espíritu, aquellos que son humildes, que son sencillos, que escuchan la palabra, la aceptan, la creen, confían en ella. Claro, pero cuando se es arrogante, cuando se es prepotente, cuando se cree que uno lo tiene, que uno lo sabe, esta palabra, hermanos, uno la escucha y te da igual. Pero cuando se es pobre de espíritu, cuando se es pobre, humilde, sencillo, escuchas esta palabra y te regocijas en ella, porque esta palabra es verdaderamente la que el Señor Jesús nos comunica para claramente hacernos, dice, también libres. Recuerdo el capítulo 8 de San Juan. Los judíos le recriminan a Jesús y le dicen: ¿cómo es que dice que seremos esclavos si nunca hemos sido esclavos de nadie? Pero Jesús les dice: sois esclavos del pecado, esclavos de la maldad, esclavos de la injusticia, esclavos de la lujuria, de todo aquello que conlleva la concupiscencia de la carne. Entonces Jesús ha venido para dar libertad a los cautivos. Y óigase bien, para curar a los ciegos, aquellos que no ven, que no pueden ver, para que puedan contemplar la grandeza del poder de Dios manifestada en Jesucristo, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia. Hermanos y hermanas, en este día, ojalá esta palabra de Dios llegue a lo más profundo de nuestro corazón, la escuchemos, la aceptemos y nos demos cuenta, queridos hermanos, que solamente en ella podemos encontrar vida. Al final de la lectura encontramos cómo Jesús le dice: miren, a una viuda, ¿verdad?, de Sarepta se le fue enviado Elías, y luego Naamán el sirio fue sanado, porque creyeron, porque confiaron, porque tuvieron fe. Entonces dice, hermanos, claramente la palabra de Dios en los Hebreos 11:6, que uno tiene que creer que Dios existe y que recompensa a los que creen en Él, porque es imposible agradar a Dios sin tener fe. Entonces que esta palabra nos ayude a nosotros, queridos hermanos y hermanas, y que nos demos cuenta que solo en Jesús hay vida, solo en Jesús hay buena noticia, solo en Jesús hay liberación, solo en Jesús hay curación, solo en Jesús hay libertad,
Solo en Jesús podemos proclamar el año de la gracia del Señor. Poder también, hermanos y hermanas, pues es que esta palabra se interioriza en nosotros. Le dicen a Jesús, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tú hiciste otros tantos milagros y hoy, pues, estas palabras, médico, cúrate a ti mismo? Otra palabra que me encanta es cuando también dice, nadie es profeta en su tierra. Una palabra muy hermosa, sin embargo, muy mal interpretada. Muy mal interpretada por muchos, porque a veces muchos creemos, hermanos y hermanas, dicen, es que mire, hermano, nadie es profeta en su tierra. Pero Jesús fue profeta en su tierra porque dio testimonio. Dio testimonio. Y aunque en el momento no le creyeron, después pues reconocieron de que verdaderamente era el Mesías, el Hijo de Dios. Un saludo desde Radio Ángelos, queridos hermanos y hermanas. Que sea Dios quien en su amor y en su misericordia nos bendiga y nos ayude y nos haga fuertes para poder creer esta palabra y aceptarla en nuestros corazones. Y que así esta palabra sea para nosotros libertad, salud, buena noticia, liberación, paz y bien para todos, queridos hermanos.